Hola clase, muy buenos días. En la clase pasada estamos hablando de fuerza y energía. Ya hemos graficado fuerzas, las hemos visto como vectores. Vemos que una fuerza eh, tiene una cantidad, una magnitud, y tiene una dirección y un sentido. Y esas fuerzas, para ejercer esas fuerzas, necesitamos necesariamente energía. Hay energía para poder realizar esa fuerza. Por ejemplo, nosotros estamos relacionados con ella. Para nosotros hacer nuestras actividades requerimos ingerir alimentos. Esos alimentos están en energía química, la procesamos y la convertimos en energía mecánica. Y estábamos hablando de energía potencial, cómo se convierte en energía cinética. Y entonces estábamos mirando cómo entender que la energía potencial se convierte en energía cinética. Y así entender que la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Vamos a compartir pantalla para ver la aplicación interactiva donde podemos jugar. Ok. Lo que observan en pantalla es un simulador. Acá tenemos a un patinador que se desliza gracias a que la fuerza de la gravedad, obviamente, pero lo interesante es que él empieza con una energía potencial que se convierte en movimiento. Vamos a ver unos gráficos donde podemos observar mejor. Miren cómo la energía potencial, que es la azul, se va convirtiendo en energía cinética. Potencial se vuelve energía cinética. Y la energía cinética, a su vez, se vuelve energía potencial. Pero algunos dirán, ¿eso realmente sucede? Pues no creo que, y a esa velocidad del patinador, suba y baja, sin ninguna consecuencia. No, es que estamos obviando o estamos ignorando que existe un fenómeno llamado rozamiento. ¿Qué es el rozamiento? El rozamiento es lo que hace posible que existan los frenos, por decirlo así. Nosotros, cuando queremos empujar una masa sobre una superficie, es más o menos difícil dependiendo de la superficie. Si es una superficie lisa, esa masa podemos empujarla con poca fuerza. Pero si es una superficie rugosa, eh, áspera, por decirlo así, va a ser más difícil. Entonces vamos a añadir a este ejercicio, vamos a añadirle fricción. Es decir, ya vimos que la energía potencial se convierte en cinética. ¿Sí? Es decir, otra vez aquí, potencial y se vuelve movimiento. Pero sin fricción. Ahora hagámoslo con fricción. Vamos a ver incluso los gráficos de barras. Vamos a ver la velocidad que agarra el cuerpo. Y vamos a verlo con una fricción normal, con una masa normal. Entonces ya no vamos a tener solamente la energía potencial se vuelve cinética, sino que
va generándose lo que es energía térmica, energía del calor, entre otras palabras, calórica. Eso sucede porque el rozamiento o la fricción genera calor. Nos pasa comúnmente cuando frotamos las manos. Incluso se dice que los primitivos descubrieron el fuego de esa forma. Sí, ya hemos visto en algunas películas cómo frotando un par de palos generan una chispa que la vuelven llama, que la vuelven una fogata. Entonces, observemos de nuevo. Energía potencial se vuelve energía cinética, pero el rozamiento hace que esa energía potencial y cinética se vuelva energía térmica, energía calórica, por el proceso de fricción. ¿Qué sucede si aumentamos la masa? Vamos a colocar a un patinador más gordo. Vamos a ver que incrementa la energía potencial y incrementará la energía cinética. Sí, también incrementó. Pero también, como acá estamos teniendo en cuenta la fricción, va a incrementar la energía térmica, que es el resultado. Entonces, esa parte es la que nos faltaba mirar en el simulador. Espero que les haya quedado clara. Y con ese nuevo personaje lo vamos a traer para nuestros ejercicios de vectores, la fricción. Ya miramos la fuerza en un plano, ¿sí? ¿Recuerdan? Si hago fuerza, acá tenemos el carrito que es una masa, le aplicamos una pequeña fuerza, se va a mover en el sentido que yo haga esa fuerza. Obviamente, acá estamos viendo solamente fuerza. Vamos a nivelar las cargas. Vamos a colocar dos fuerzas iguales. Sí. Se contrarrestan, ¿cierto? Es decir, una fuerza A y una fuerza B de la misma magnitud van a dar como resultado cero movimiento. La masa va a quedar quieta porque las fuerzas se anulan. Si son iguales, ¿no? Si incrementamos a un lado la fuerza, pues la fuerza resultante será la fuerza mayor menos la fuerza menor. Habrá una fuerza resultante que, claro, se verá un poco reducida por la fuerza que se le restó. Pero esto en un solo plano ya lo hemos hecho. Y pues vamos a aplicarlo a la vida real. Acá vamos a ver todavía sin fricción. Es decir, voy a minimizar mucho la fricción. Para eso voy a utilizar la patineta sin rozamiento todavía. Es decir, fricción no se está teniendo en cuenta. Vamos a tener esta masa y en esa masa, sobre la patineta, vamos a ver de cuánto valor es esa masa. De 50 kilogramos. Y acá vamos a ver
la fuerza aplicada en newtons, vamos a aplicarle 500 newtons y vemos cómo acelera rápidamente esa masa. Vamos a ver con qué rapidez, miren. 40 metros sobre segundo. Se le aplicaron 500 newtons hacia la derecha y la masa se fue hacia la derecha. No tuvimos ningún problema. Ahí está perfectamente entendido. Vamos a aumentar la masa. Vamos a subir a nuestra amiguita que tiene una masa de 40 gramos. Estaríamos hablando de 90 gramos. Y vamos a aplicar los mismos 500 newtons. La rapidez no es la misma, ¿cierto? La resultante de esa fuerza se ve disminuida. ¿Por qué? Porque la masa es, aumentamos la masa, perdón. Hagámoslo nuevamente, pero en vez de nuestra amiguita vamos a aumentar una masa un poco más representativa. O sea, ¿de cuánto es esa masa? Tendríamos una masa total de 250. Y vamos a aplicarle los 500 newtons. Observen cómo afecta la rapidez. ¿Sí? Entonces, todavía no hemos tenido en cuenta o no tenemos en cuenta la fricción. Pero entonces, ahora sí, vámonos a quitar la patineta y vamos a interactuar. Vimos que fácilmente con 500 newtons se movía la masa de la caja con nuestra amiga. Vamos a ver ahora, sin las ruedas. ¿Qué sucede? Miren cómo se dificulta. ¿Cómo se nos dificulta moverla con 500 newtons? De nuevo. Pero vamos a hacerla con el refrigerador. Y vamos a aplicarle los 500 newtons. ¿Ah? ¿Qué sucede? No se mueve. No se mueve. ¿Por qué? Porque la fuerza que estamos aplicando obviamente es menor que las otras fuerzas que se le oponen. Entre ellas, las que conocemos, ¿cierto? ¿Cuáles fuerzas conocemos? Sabemos que un objeto que tiene masa, obviamente, tiende a tener un peso gracias a la gravedad. Vamos a utilizar una superficie y vamos a aplicar esta masa que junto con la gravedad tendrá un peso y voy a intentar moverla. Primero dejémoselo a la gravedad. ¿Qué sucede? Mire, está adherida por su superficie y incluso inclinándola no empieza el movimiento. Tendría que inclinarla mucho para que se empezara a mover. Tenemos ahí la masa. Entonces, tenemos su peso, ¿sí? Tenemos
la fuerza que hace esta superficie sosteniéndola, sosteniendo este peso, la fuerza que yo voy a aplicar para moverla, pero a su vez, las dos superficies, hay una fricción que me impide moverla libremente. ¿Recuerdan que en la película que vimos, cuando está el astronauta en el espacio, toca algo, un objeto, y sale disparado? Pero acá, en la vida real, o sea, en la Tierra, perdón, vemos que es más complicado que eso, porque hay que tener en cuenta todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. Eso es lo que se les pidió en la guía, que esas fuerzas las tuviera en cuenta como vector y que las graficaran. Entonces, eso está en la última guía. Todavía hay algunas personas que no la han entregado. Estoy esperando que llegue porque tenía fecha la semana pasada. Vamos a esperar esta semana ya como fecha límite. Ya justo, ya estoy dando como una explicación para que se guíen y solamente es graficar. Solamente es graficar. Bueno, para que hagan mejor la tarea o el trabajo, vamos a graficar las fuerzas que interactúan en este pequeño ejercicio que estoy improvisando acá. Para eso vamos a dibujar el escenario. Recuerden que para que podamos hacer ejercicios, lo ideal es que ustedes hagan un gráfico de ejercicio. Acá tenemos, con la ayuda de esta plataforma, vamos a crear acá mejor. Vamos a simular que esta es la regla. Y, perdón, vamos a simular la regla. Y vamos a simular la caja que viene encima. Ok. ¿Sí? Eso es lo mismo que teníamos, una caja sobre una superficie, sobre una regla. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar las fuerzas que están interactuando. Si yo quisiera mover esa caja. Si quisiera mover esa caja hacia la derecha, tendría que ejercer una fuerza 1 de esta forma. Pero tendría por la masa más la gravedad, es decir, por el peso, una fuerza que me contrarresta de esta forma, ¿cierto? Igual como esta regla para sostener esa masa
va a ser una fuerza que llamamos normal, no sé si la recuerdan, que va a ir de esta forma. Fuerza 1, la fuerza que ejerzo. Fuerza 2, es decir, la masa por la gravedad, el peso de la caja. Fuerza 3, la resistencia que tiene esta regla para sostener esa caja. Y por último, la nueva, la que acabamos de ver, sobre las superficies que están conectadas, se va a ejercer una fuerza de rozamiento que me va a impedir también mover esa caja. Entonces, estas serían las fuerzas y esa sería la forma de graficar. Más o menos así van los ejercicios que colocamos en la guía. Es decir, que ahora está más claro aún. Si tienen dudas, por favor, se conectan a WhatsApp. Esta mañana no alcanzamos a hacer todas las aclaraciones, por eso vamos a tener en cuenta este video aclaratorio. Y si necesitan algo más, pues me escriben al correo institucional o al WhatsApp. Vale, chicos. Entonces, buenas noches y que la pasen bien.